Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con la clase más del curso Señales y Sistemas. En esta ocasión vamos a ver una señal, la cual se conoce como la señal sin C de X. Esta señal se representa de esa forma y se denota de esta manera. La señal sin C de X se define como el seno de X sobre X. Esta señal tiene esta forma de onda, como ustedes pueden ver aquí. Tiene una amortiguación, o sea, está amortiguada, tanto de esta parte como la de acá. Y una propiedad importante de esta señal es que los ceros o cortes en el eje horizontal de la función sin C están definidos o son múltiplos de pi, no nulos, o son múltiplos de pi. Más adelante voy a explicar a qué hace referencia esto, pero esta señal es muy utilizada en señales y sistemas, en lo que vendría a ser la transformada de Fourier, y tiene muchas propiedades. Les aconsejo que revisen la información al respecto, porque yo solo voy a hacer la demostración o el ejemplo que refiere a la demostración. Vamos con el ejemplo. El ejemplo dice que nosotros vamos a tener una señal que va a ser un pulso definido desde menos a hasta a con una amplitud de 1. Y esta es la señal x de t en el dominio del tiempo. Me va a pedir obtener x de w en el dominio de la frecuencia. Quiero acotar también que esta señal de aquí, este gráfico, se puede representar como 1 p sub a de t, donde a es la distancia desde el centro hasta aquí. Otra forma de representarlo es recta de t sobre a, donde a también es esa distancia. Y otra forma que ustedes ya deberían saber es nu de t más a menos nu de t menos a. Si ustedes grafican la señal nu de t más a, esta vendría a ser de esta forma. Si esta señal yo le resto nu de t menos a, vendría a ser esta de acá, nu de t menos a. Al yo sumar estas dos señales, esta parte aquí se anularía con la parte de acá, y ahí es como cuando me da como resultado el pulso desde menos a hasta a, que vendría a ser esta señal. Bueno, entonces vamos primero a obtener la transformada. Lo que queremos encontrar es la transformada de Fourier de la señal x de t, lo cual vendría a ser x de w. Como la señal era esta, de menos a hasta a con una amplitud de 1. Por definición, la transformada de Fourier, ¿cómo es? Es la integral de menos infinito hasta infinito de la señal x de t por Euler elevado a la menos jw de t por dt. Si aplicamos esta definición, nosotros tendríamos que hacer la integral desde menos a hasta a de la amplitud, que es 1, por Euler elevado a la menos jw por t por dt. Entonces, como ya deberían saber, la integral de Euler me da como resultado Euler elevado a la menos jwt sobre menos jw, evaluado en los límites de integración de menos a hasta a. Luego tenemos que evaluar los límites de integración. Primero vamos a evaluar para a positivo, sería Euler elevado a la menos jw por a sobre menos jw, menos Euler elevado a la menos jw por menos a sobre menos jw. De aquí nosotros vamos a sacar el factor común menos 1 sobre jw,
Y al sacar factor común de esto, nos quedaría ¿cuánto? Nos quedaría Euler elevado a la menos JW por A. Y acá nos quedaría menos Euler elevado a la menos JW por menos A. Pero el menos de la J con el menos de la A se anulan. Nos quedaría esa expresión. Ahora, luego de esta expresión, lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar por 2 y dividir para 2 la expresión de acá. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, yo tendré lo siguiente. Tendré menos 2 sobre W, que multiplica a Euler elevado a la menos JW por A, menos Euler elevado a la JW por A. Todo esto sobre el 2J que me hacía falta, y me queda esto, sobre el 2J que está aquí. Al hacerlo, todo esto aquí se convierte en el seno ¿de qué? En el seno de WA. Eso ya también deberían saberlo, la equivalencia del seno con la fórmula exponencial, con las componentes exponenciales. Por eso es que multipliqué y dividí para 2. De esa forma yo tendría lo siguiente: menos 2 sobre W por el seno de AW. A ver, creo que aquí me faltó algo. A ver, me había olvidado de algo. Este menos que está aquí, lo vamos a ingresar. Primero. Si nosotros lo ingresamos, vamos a copiar esta expresión. Borremos esto de aquí mejor. A ver, nosotros teníamos menos 2 sobre W por Euler elevado a la menos JWA menos Euler elevado a la JWA sobre 2J. Esa es la expresión que tenemos. Lo que tenemos que hacer es ingresar el menos primero. Este menos lo ingresamos. Al ingresarlo tendremos 2 sobre W, y este aquí se hace positivo, sería Euler elevado a la JWA, y el de acá se hace negativo, menos Euler elevado a la menos JWA. Todo eso sobre 2J. Luego que lo hemos ingresado, esto ya vendría a ser igual al seno de WA. Y me quedaría como expresión 2 sobre W por el seno de WA. Si aquí yo multiplico esta expresión por A y sobre A, yo tendré lo siguiente. Tendré 2 veces A por el seno de WA sobre WA. Y esto que está aquí es el sin C de WA, quedándome como resultado 2 veces A por el sin C de WA. Ahora bien, esta expresión también tiene una representación en series de Fourier con respecto a su magnitud y fase. ¿Ya? Entonces, este es el resultado como tal. Hemos llegado a una representación de la señal sin C, ¿verdad? Gracias a que hicimos esta multiplicación. Pero la respuesta como tal, podríamos decir, sin hacer la multiplicación, la respuesta sería esta. Ahora, la señal sin C, ¿cómo es la gráfica? Vamos a graficar su magnitud, que bien puede ser así o así. La señal sin C vamos a graficarla de esta forma. Es una señal de esta manera. Aquí donde están los ceros para la señal sin C, los ceros de la señal sin C son múltiplos de pi, como ya lo habíamos leído.
en este caso es el sin C de AW sobre W. Si esto lo igualamos a 0, AW sobre WA. Si eso lo igualamos a 0, nosotros tendremos que AW vamos a tener soluciones como múltiplos de pi. Y si despejamos W, estas soluciones que son múltiplos de pi tendrán esta forma. Listo. A ver, como ya les había mencionado, esa se encuentra en esta teoría. Es necesario que lean bastante sobre la señal sin C para que puedan comprender la profundidad. Pero lo que yo necesito que ustedes sepan solamente es la forma, que los ceros son múltiplos de pi, como ya lo acabo de mencionar, y que la señal sin C en este caso es resultado de la transformada de un pulso. Este es el pulso que revisamos. Al tener este pulso y aplicarle la transformada, hemos encontrado la señal sin C. ¿Ya? Ahora vamos con una segunda metodología. ¿Qué dice esta segunda metodología? Vamos a partir de la señal x de t igual a nu de t más a menos nu de t menos a. Vamos a partir de esa señal. Es decir, la que tenemos aquí, nu de t más a menos nu de t menos a. A partir de esta señal vamos a encontrar la señal sin C, o la misma solución que encontramos hace un rato. Para hacerlo, vamos a aplicar la transformada de Fourier a esta expresión. Para eso debemos recordar que lo siguiente: la transformada de Fourier de la señal nu de t, ¿cómo es? Es igual a pi por delta de w más 1 sobre jw. Pero aparte de eso, debemos recordar también la propiedad del desplazamiento en el tiempo. ¿Cuál es esa propiedad? La propiedad de desplazamiento en el tiempo era esta. Si teníamos nosotros la señal x de t, que su transformada de Fourier es x de w, si nosotros en cambio ahora tenemos x de t menos t sub 0, es decir, la señal desfasada en t sub 0, su transformada de Fourier ahora será w elevado a la menos jw por t sub 0 por x de w. ¿Por qué vamos a usar esta propiedad? Por lo siguiente: la transformada, en este caso x de w, vendría a ser igual. La transformada de nu de t, ustedes sabemos que es esta de aquí, ¿verdad? Pero a esa transformada debemos aplicarle un Euler porque está desfasada en A. Entonces tendríamos que multiplicarle Euler elevado a la jwa. En este caso el A es positivo. Como aquí el t sub 0 es negativo, ese negativo se ve reflejado acá en el menos de la j. Como el A es positivo, sería una j positiva. Y eso tiene que multiplicar ¿a quién? A la transformada. La transformada de nu de t es todo esto. Entonces esto multiplicaría a pi por delta de w más 1 sobre jw. Ya. Entonces esa vendría a ser para esta primera parte. Ahora para la segunda sería menos Euler, como aquí es menos a, sería menos jwa, que multiplica a pi por delta de w más 1 sobre jw. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es distribuir. ¿Qué vamos a distribuir? El Euler. Tendríamos Euler elevado a la jw por a por pi delta de w más Euler elevado a la jw por a por sobre jw menos Euler elevado a la menos jw por a por pi delta de w, y menos por más son menos Euler elevado a la menos jw por a sobre jw. Luego de haber hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer es
agrupar. ¿Pero qué vamos a agrupar? A ver, ¿qué nos conviene agrupar aquí? Tenemos que agrupar un Euler elevado a la JWA con un menos Euler elevado a la JWA. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la propiedad del seno, la fórmula del seno, cómo se relaciona el seno con las exponenciales para poder cambiar la forma de esta expresión. Vamos a agrupar primero. Vamos a agrupar este y el otro. El otro sería Euler elevado a la JW por A sobre JW menos Euler elevado a la menos JW por A sobre JW. Acá tendríamos XW es igual. Aquí sacaríamos factor común pi por del tirante W y nos quedaría la agrupación de Euler elevado a la JW por A menos Euler elevado a la menos JW por A. Acá sacaríamos factor común. Aquí nos conviene sacar factor común, que vendría a ser sacar factor común 1 sobre JW y tendríamos Euler elevado a la JW por A menos Euler elevado a la menos JW por A. Ya, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar por 2 y dividir para 2, ¿verdad? Y aparte de eso, nosotros tendríamos que multiplicar y dividir para la J aquí. Entonces aquí vamos a multiplicar y dividir para la J. ¿Por qué? Si yo agrupo este 2J con todo lo que está acá, ¿qué es lo que yo tendría? Todo esto podría reemplazarlo por el seno de WA, ¿verdad? Perdón. A ver, todo esto podría reemplazarlo por el seno de WA. Entonces aquí tendríamos esa expresión, y en cambio acá, si nosotros por ejemplo solo multiplicamos y dividimos para 2 y agrupamos este 2 de aquí abajo con toda esta expresión de aquí arriba, nosotros aquí también podríamos hacer un reemplazo y esto pasaría a ser el reemplazo de la expresión del seno también. Entonces nosotros tendríamos dos expresiones del seno para este ejercicio. Entonces vamos a hacerlo en la siguiente transparencia mejor. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría para la primera expresión sería J2pi del tirante de W por el seno de WA. Y acá tendríamos 2 sobre W, 2 sobre W por el seno de WA. A ver, aquí es 2 sobre W porque esta W que está aquí no forma parte de la expresión del seno, solamente es el 2J. Entonces lo que nos quedaría sería lo siguiente. Vuelvo a decir, el XW sería igual a ¿cuánto? A 2J pi por el del tirante W por el seno de WA más 2 sobre W por el seno de WA. Entonces eso es lo que nos quedaría de la expresión de aquí. El 2 sobre W, que vendría a ser este y este, y ahí el resto de la expresión se nos convierte en un seno. Entonces una vez que tenemos eso, nosotros ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? Lo que vendría a ser, vamos a sacar factor común seno. Entonces nosotros tendríamos que XW vendría a ser igual al seno de WA que multiplica a 2J pi por del tirante de W más 2 sobre W. Eso vendría a ser. Lo siguiente que hacemos es sacar factor común W del argumento. Nos quedaría ¿cuánto? Seno de WA. Si sacamos mínimo común múltiplo W, tendríamos 2J pi del tirante de W por W.
más 2. Ahora, aquí vamos a hacer uso de una propiedad, una propiedad que ustedes ya conocen, que es x de t, que multiplica del tirad de t. Cuando tenemos algo así, una función que multiplica del tirad de t, el valor en el que se desfasa del tirad de t se evalúa en la función. Por ejemplo, el del tirad de t se desfasa en 0, tendríamos x de 0 por del tirad de t. En este caso, w vendría a ser nuestra función, y el del tirad de w de aquí se desfasa en 0. Entonces, ¿qué pasará? Pasará lo siguiente: tendremos x de w es igual al seno de w por a, que multiplica a 2j pi. El del tirad de w queda igual, pero como el del tirad de w se desfasa en 0, el 0 lo evalúa en el w de al lado y me quedaría w evaluado en 0, 0, más 2 sobre w. 0 por del tirad de w se hace 0 y toda esta expresión se hace 0. Me quedaría x de w es igual al seno de w por a, que multiplica a 2 sobre w, o visto de otra forma, 2 sobre w por el seno de wa, que vendría a ser la misma expresión que sacamos hace un rato. Y si multiplicamos por a y dividimos por a como lo hicimos en el ejercicio anterior, tendríamos 2 veces a por el seno de wa sobre wa, y eso es igual a 2 veces a por el sen si de wa, que vendría a ser la misma respuesta de hace un rato. Ya, ahora vamos a hacer lo que vendría a ser una tercera metodología. Ya, vamos a ver cuál es la tercera metodología. Tercera metodología. A ver cuál es. Si nosotros tenemos la señal de menos a hasta a, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es ya con una amplitud de 1. Si esta señal, que es la que ya teníamos, la vamos a llamar x de t, sacamos su derivada, la vamos a derivar, tendríamos lo siguiente: una subida en derivada se convierte en una señal del tirad. Entonces aquí tendríamos una señal del tirad de t más a. ¿Por qué más a? Porque se desfasa en menos a. Y como aquí esta parte de aquí es una constante, que es 1, la derivada de una constante es 0, entonces la señal baja a 0. Y luego tenemos la derivada de una bajada, la bajada cuando baja en esta dirección. Entonces la señal va así, sube una constante y baja. Entonces al bajar tenemos una del tirad, o sea, su derivada sería una del tirad, que sería la del tirad de t menos a, porque aquí se desfasa en a positivo. Entonces esa vendría a ser x' de t, que vendría a ser la derivada de la señal original, que es un pulso. Derivada se forma de esta manera. Entonces la señal x' de t, o la derivada de la señal, vendría a ser igual a la forma del tirad de t más a menos del tirad de t menos a. Del tirad de t menos a. ¿Por qué menos? Porque se dirige hacia abajo. Se dirige hacia abajo. Y entonces esa es la señal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A esta señal le vamos a aplicar la transformada de Fourier. Vamos a ponerla aquí. Tenemos entonces x' de t es igual a del tirad de t más a menos el del tirad de t menos a. A esta expresión le vamos a aplicar la transformada de Fourier para poder encontrar x de w. Pero sería x de la derivada, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo sería eso? La transformada de Fourier de la derivada tiene como forma jw por x de w. Esa es la transformada de Fourier de la derivada, en este caso de esta derivada. Y la transformada de Fourier del tirad de t más a, ya sabemos que la transformada de Fourier del tirad es 1. Y como este está desfasado en a, vendría a ser lo mismo que poner Euler elevado a la jwa por 1, donde 1 es la transformada de Fourier de la delta tirad, y el Euler elevado a la jwa es por el desfase del valor de a. Ahora menos Euler elevado a la menos jwa. ¿Por qué? Por la transformada de Fourier de esta otra expresión,
La transformada de Fourier de la delta irad es 1, pero como se desfasa en menos a, tendremos el valor negativo en el menos JWA de Euler. Entonces, luego de esto, a esta expresión que tenemos aquí le vamos a pasar a dividir esta expresión de acá, ¿ya? Bueno, lo siguiente, a esta expresión de aquí pasamos a dividir esto de acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que el x de w vendría a ser igual a Euler elevado a la JW por a menos Euler elevado a la menos JW por a dividido para JW, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que nosotros tendríamos que hacer es multiplicar toda la expresión por 2 y dividirla para 2. ¿Por qué? Porque si la multiplicamos para 2 y la dividimos para 2, tendremos la expresión del seno, que vendría a ser de aquí, vendría a ser todo esto, sin el W. Déjenme graficarlo de otra forma mejor. Vamos a agrupar todo esto. Si agrupamos todo esto sin el W, de esta forma, esto vendría a ser equivalente al seno de WA. Entonces nosotros tendríamos el seno de WA por 2 por este 2 sobre esta W. Entonces nosotros tendríamos que el x de W es igual al seno de WA que multiplica a 2 sobre W. Entonces mi x de W vendría a ser igual al seno de WA que multiplica a 2 sobre W. Al igual que lo hicimos en el caso anterior, vamos a multiplicar por a y dividir para tener lo siguiente: x de W es igual a 2a por el seno de WA sobre WA. Y al hacerlo, esto vendría a ser equivalente al sin c de WA. Entonces esto vendría a ser igual a 2 veces a por el sin c de WA. Y ahí están las tres, por así decirlo, demostraciones. Ahora, solo eso es lo que yo necesito que ustedes sepan, que tengan la agilidad matemática de poder hacer esto. Ahora, si quieren saber más al respecto de la señal sin C, yo les recomiendo que se pongan a revisar información, porque hay muchas cuestiones. Por ejemplo, analizando la señal sin C como tal, ustedes ven que tiene esta forma y se dispara en el centro, ¿no? Eso se debe a que la señal sin C de x es igual al seno de x sobre x. Y si ustedes evalúan en 0, en este punto que está aquí 0, el seno, esto vendría a ser igual a tener el seno de 0 sobre 0. Y el seno de 0 sobre 0, el seno de 0 es 0. Y tendrían 0 sobre 0 y esto es igual a infinito. Entonces, justo en 0 se dispara hasta infinito en este punto, lo cual provoca una discontinuidad. O sea, aquí no hay gráficos, se abre la señal, la gráfica se abre. Esa es una de las propiedades o características de esta señal. Entonces, esas son cuestiones que deben revisar para tener un conocimiento más profundo de esto. Pero si ya lo tienen o no lo tienen, no está ahorita en el alcance del curso. Lo que yo necesito que sepan solamente es esto, el manejo matemático que acabo de explicar. Bueno, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Espero se haya entendido. Hasta luego.